Chuleta Osler, bienvenidos otra vez a otro repaso aquí en Instagram a través de los stories. Vamos a hablar un poco acerca del dolor. Hemos estado poniendo algunas cosas acerca del dolor eh, y criticando un poco esto que llaman la escalera de la OMS de los analgésicos, que parece que lo utilizamos como una guía siempre, ¿no? En la consulta. Esto genera dudas, hasta incomodidad, porque luego que pone el foco sobre nuestro trabajo y siempre que se cuestione algo que hacemos casi de forma sistemática, con gran confianza, cosas que se han hecho durante mucho tiempo y que de repente las cuestionen y que incluso nos digan que a lo mejor estamos haciendo daño, eh, genera pues dudas incluso sobre nuestra identidad como sanitarios y nos deja un poco sin alternativas, ¿no? O sea, siempre lo hemos hecho así y me dice que está mal, entonces ¿qué puedo hacer? ¿No? Y yo creo que, sobre todo cuando hablamos de cosas que estamos haciendo con poca evidencia y una práctica médica que se está volviendo bastante industrial en ese contexto, ¿no? Donde estamos perdiendo un poco la relación médico-paciente y la capacidad de identificar la motivación para identificar las necesidades de la persona que busca ayuda, pues yo creo que está bien un poco tratar de despertarnos, ¿no? Y identificar y de recordar que hay muchas cosas que hacemos sin mucha evidencia y que no siempre estamos haciendo, buscando, o a lo mejor no estamos muy cerca del beneficio del paciente y estamos olvidando que hay riesgos por encima de los beneficios, ¿no? Esta revisión de Casella está muy bien. Esto es muy reciente. Esto es de mayo del 22. Es una revisión de la escalera de la OMS del uso de analgésicos. Lo he puesto aquí simplemente por recordar, ¿no? Esto que llama la escalera es la OMS lo establece en el año 86 para simplificar la manera en la cual prescribimos analgésicos para desestigmatizar el uso de los opioides, que en ese tiempo, en los 80s, está todavía estigmatizado, sobre todo por el uso de heroína y la guerra contra las drogas. Pero parece que salió un poco el tiro por la culata, ¿no? Porque pasamos de estigmatizar el uso de opioides a realmente a prescribirlos muchísimo. Hay algunas cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo, pero hay algunas otras cosas con las cuales sí estoy de acuerdo. Y el dibujo de acá arriba, este médico Casella propone una nueva escalera modificada donde tenemos dos direcciones, podemos subir y podemos bajar, y también podríamos incluir un cuarto escalón que es técnicas, ¿no? Y medidas invasivas. Aquí podría estar los bloqueos y ese tipo de cosas. En la primera parte del escalón pues hablaban eso del uso de los AINES y del paracetamol. Aquí podríamos incluso poner las pirazolonas, ¿no? El metamizol, que hay en países americanos ya no se usa, en muchos lugares está prohibido. Pero luego es que en el segundo y en el tercer escalón ya hablaban de opioides y coadyuvantes, ¿no? Incluso hablaron de borrar aquellos medicamentos que llaman opioides débiles, porque con cada año que pasaba se ve que no hay un gran beneficio por encima del riesgo al que ponemos al paciente al tomar esta medicación, sobre todo con el tramadol, que es una prodroga, ¿no? Que requiere que el paciente la convierta en forma activa, y no todos los pacientes tienen la misma capacidad de convertir la prodroga en la forma activa final, y esto genera una diversidad, una variabilidad de efecto, así como la interacción con la serotonina. Entonces, había pacientes que toman serotoninérgicos y el tramadol pues acaba siendo mucho más dañino porque aumentaban sus efectos adversos, mareo, náuseas, vómitos, etcétera, y dejaban las opioides para el tercer escalón. El problema es que el dolor es mucho más complejo pues que simplemente decir me duele, ¿no? Es verdad. A ver, estas son las cosas buenas de la escalera, lo quiero mencionar rápido. Una de las cosas que mencionaba la OMS y creo que es muy importante es que la medicación analgésica tiene que ser oral, ¿no? Y es algo que tiene que incluirse a la hora de dar analgésicos a los pacientes, enseñarles y repetirles que la medicación oral siempre tiene que ser la primera opción y que no hay más beneficio poniéndole intramuscular o intravenoso si el paciente la puede tragar. Eso es muy importante que el paciente lo tenga claro. Acabar con el mito de que la medicación parenteral es más rápida, es mejor,
por lo menos tiene que haber esa conversación. El paciente puede elegir la vía intramuscular intravenosa, pero por lo menos en la consulta tiene que haber esa conversación, tiene que derrumbarse el mito y tiene que reforzarse la realidad, la verdad, que es que la medicación oral no es inferior a otras vías. Luego que la medicación, en caso de dolor, el analgésico tiene que ponerse de forma pautada, ¿no? Cada 12 horas, cada 8 horas, cada 6 horas, dependiendo de la medicación. Eso yo creo que es importante. Es verdad que hay gente que dice, mira, yo me tomo un paracetamol por la noche y estoy bien todo el día, y genial, y me parece genial. Pero la promoción del uso de analgésico tiene que ser pautado, por lo menos si el dolor es agudo. Luego, si bien es cierto, el tercer punto habla de la intensidad, y aquí es donde yo discrepo un poco. Tratar tratar el dolor con analgésicos siguiendo la intensidad del dolor, yo creo que eso depende mucho, es muy variable, porque el dolor es una experiencia personal, la intensidad no es la misma para todos, hay mucha gente que tolera distintas intensidades de dolor, y creo que lo más importante es la segunda parte de esta oración, que es hacer una buena exploración clínica para tener muy claro de dónde viene el dolor, y que ese dolor, el paciente puede irse a su casa sin más pruebas y simplemente irse a tomar un analgésico, ¿no? Es decir, es muy importante que el paciente no necesite una placa y haber descartado o excluido la posibilidad de que el paciente lo que tiene es una fractura, ¿no? O algún otro tipo de lesión, ¿no? Que permita que tomando la medicación vaya realmente a estar mejor, que le alivie el dolor hasta que el paciente cure, ¿no? Luego, también hablan de la individualización, hablan de las dosis no estandarizadas, de variarlas de paciente a paciente. Esto es tremendamente importante, ¿no? Pacientes con elevado riesgo cardiovascular que por una u otra razón tienen que tomar un AINE, dosis mínima de la menor cantidad de tiempo, poner un omeprazol, lamentablemente, pero se ve que es hasta costo beneficioso, y tener muy en cuenta los efectos adversos. Y luego, muy importante la última parte también, asegurarnos de que el paciente está cumpliendo con la medicación, ¿no? Que hay una adherencia. Esta parte del escrito de la escalera de la OMS del año 86 sigue vigente ahora, ¿no? Esta es la parte bonita. Si revisamos el texto de dolor crónico no cáncer, ¿no? Porque estamos hablando de dolores que son no cáncer. Estamos hablando desde los dolores por un golpe, ¿no? Por un traumatismo, por un esguince, pasando por los dolores por herpes, por ejemplo, o por una quemadura, ¿no? Hasta los dolores de artrosis de la gente mayor, ¿no? O de artritis. No estamos hablando de dolor cáncer. Cuando hablamos de dolor cáncer es que un tejido ha sido severamente dañado por el cáncer y la expectativa de vida empieza a bajar. Incluso el dolor es tan intenso que el abordaje podría ser distinto. Incluso existen oncólogos muy finos que dicen que a lo mejor no habría que hacer una división, pero de momento vamos a verlo así. Esto es dolor crónico, no cáncer. Y ojo que estamos utilizando el escrito de dolor crónico y vamos a tratar de utilizarlo para hablar también del dolor agudo. Aquí define muy bonito el dolor, dice una experiencia sensorial, emocional, muy desagradable, ¿no? Que se asocia, ¿no? Que se asocia a un daño tisular, ¿no? Una experiencia emocional, una experiencia sensorial desagradable asociada al daño tisular. Un daño tisular que podríamos verlo o podríamos no verlo, ¿no? Habla de que el dolor del paciente tiene que ser respetado, ¿sí? Que los pacientes viven de forma distinta distintos dolores que han vivido a través de su vida. Una de las cosas más importantes es que el dolor va más allá de la intensidad, sino, y esto yo creo que es lo más importante, el impacto que genera en su vida, ¿no? Si es que el dolor empieza a interferir en la forma en que la persona se desenvuelve en el mundo, si puede seguir trabajando o no, si puede seguir dedicándose al ocio o no, las cosas que hacía, que le divertían y le generaban placer, las puede seguir haciendo y consiguiendo, la forma en que se relaciona socialmente con otras personas. Eso es muy importante a la hora de valorar el dolor y decidir qué hacer con él. El hecho de que una persona no sea capaz de describir el dolor con palabras no significa que no esté sufriendo, y eso es que yo creo que es muy importante cuando hablamos del dolor, hablar del sufrimiento.
Aquí también hablan mucho antes de la parte farmacológica, y hay que decirlo. Cuando tú revisas el texto, antes de la parte farmacológica, hablan de todo lo no farmacológico que se puede hacer. Y yo creo que esto es muy importante por lo menos tenerlo en cuenta. Porque yo sé que puede haber una respuesta que diga, ay, pero es que no tengo tiempo, ay, pero es que la gente quiere, ay, pero es que todos quieren pastillas, ay, pero es que, ¿no? Pero, repito, no se trata de ir a convencer en la primera consulta a la gente de algo. Se trata de poner en la mesa distintas alternativas que tenemos para manejar el dolor. Se trata de hacer pedagogía y educación. Se trata de decir la verdad, de que el paciente se vaya con la verdad y de derrumbar mitos. Entonces, esto es algo que lamentablemente en muchos centros de primaria de salud mental no tenemos disponible. Y ojalá fuera así, pero la terapia cognitiva conductual es la que mejor maneja los dolores prolongados. La terapia física, y de nuevo, en nuestro sistema, los fisioterapeutas que cubren un hueco que primaria a veces no puede hacer, pues lamentablemente no están financiados por el Sistema Nacional de Salud. Yo creo que eso es terrible. Yo creo que eso es terrible, sobre todo en un mundo donde los hospitalistas ponen tantas trabas para ser vistos en rehabilitación. Esto es terrible. Muy interesante lo espiritual, ¿no? Las personas que son religiosas, las personas que son espirituales, pues tienen esa alternativa también, ¿no? No todo el mundo lo es, pero tienen esa alternativa sin irnos a la religión, quedándonos en lo espiritual. Y aunque no lo llamemos espiritual, el hecho de tener un objetivo, y a lo mejor no tan largo, pero a corto plazo, podría paliar el dolor, ¿no? O sea, la idea para darnos una idea, esto es básicamente, bueno, me duele, pero aunque me duela, tengo que hacer cosas porque voy a estar mejor cuando consiga tal objetivo, ¿no? Entonces voy a tomar algún medicamento que me ayude a hacer este dolor llevadero mientras me acompaña hasta que yo consiga lo que quiero hacer, ¿no? No, de nuevo, que estamos yendo en contra de la narrativa, del discurso de quíteme el dolor, ¿no? Quíteme todo el dolor. Y justamente para eso es la última parte, ¿no? La de educación y pedagogía del dolor. Y esto incluye incluso, a ver, que no quiero sonar redundante, pero esto incluye hacer educación científica, ¿no? O sea, realmente enseñar a las personas la vía del dolor, cómo funciona, cuáles son los neurotransmisores que funcionan en el dolor, cómo es que el cerebro se va adaptando al dolor, cómo es que la emocionalidad tiene que ver en la percepción del dolor, todas esas cosas al paciente hay que educarle. Y luego también hablar acerca de las expectativas, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? La medicación analgésica no cura tu enfermedad. Lo que hace es tratar de hacer el dolor un poco más llevadero, pero lo vas a tener y te va a acompañar un tiempo, etcétera, ¿no? Muy importante, ¿no? También el escrito de UpToDate habla acerca de los distintos tipos de dolores. Yo me voy a centrar en dos, porque si bien es cierto tenemos la alodinia, la hiperalgesia, la sensibilización central, el dolor nociplástico, hablan de alteraciones en la manera, en las vías del dolor y en la manera en que se codifica el dolor. O sea, esto puede ser secundario a un daño nervioso hasta incluso un ictus talámico, ¿no? Entonces, si yo quito todas esas cosas, me quedo con el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. El dolor nociceptivo es básicamente tener daño tisular y entonces se activan los nociceptores y se transmite el dolor y se codifica a través de la vía normal, ¿no? La vía ascendente normal hasta el tálamo y luego en la corteza. Y el dolor neuropático es daño es lo mismo, pero con daño en el sistema nervioso, en los nervios, ¿no? Aquí incluiríamos la neuropatía por diabetes 2, la neuropatía secundaria al herpes zóster, por ejemplo, ¿no? Entonces yo me quedo con estos dos que son los más populares. Y aquí está el algoritmo que propone UpToDate, ¿no? Este es el algoritmo que propone UpToDate. Podríamos decir que esta es la alternativa a la escalera de la WHO, solo para que tengan una idea de lo complejo que es. Y yo voy a tratar de ir... voy a tratar de seguir el flujo, destacando algunas cosas, porque obviamente no voy a leerlo todo. Pero, por ejemplo, si empezamos con un paciente que tiene dolor, ¿no? Aquí el primer cuadro, ¿no? El paciente tiene dolor e interviene con su funcionalidad,
¿no? El paciente viene con dolor, interviene con su funcionalidad normal. La primera opción es medidas no farmacológicas. Aquí enorme, medidas no farmacológicas. Y ya y esto es todo lo que hemos hablado, y vean cómo aquí ponen hasta higiene del sueño, porque es verdad que cuando el dolor interviene con la funcionalidad, las personas duermen peor, pero no por eso vamos a empezar con medicación para que el paciente pueda dormir. Siempre y cuando el paciente tenga posibilidades, capacidades, recursos, acudamos a lo no farmacológico, ¿no? Incluso aquí propone up-to-date acupuntura. Yo aquí no voy a decir ninguna opinión. Si es que no funciona lo no farmacológico, si es que no funciona, entonces vamos a añadir a lo no farmacológico algo farmacológico. Entonces, no es que se abandona lo no farmacológico, sino es que se añade medicación. Y aquí es donde se hace la gran división entre nociceptivo y dolor neuropático. Y aquí es donde la primera opción, y ojo cómo UpToDate pone como primera opción el AINE, no el acetaminofén, no la pirazolona, sino pone como primera opción el AINE. El ibuprofeno de 400, de 600, de toda la vida de Dios, sigue siendo la primera opción en dolor nociceptivo. Y cuando el dolor es neuropático e interviene con la funcionalidad, ya vamos con cosas como, por ejemplo, desde antidepresivos tricíclicos, que aparte de ser analgésicos, se supone son también sedantes y ayudan a dormir, pasando por moduladores de la serotonina, duales, serotonina y noradrenalina sobre todo, ¿no? La desvenlafaxina, la duloxetina y luego gabapentinoides, por supuesto, ¿no? Y anestésicos como lidocaína y tal. Y aquí es donde, aunque UpToDate lo presenta así, y esto, de nuevo, esto es dolor crónico, cuando hablamos de dolor agudo, la opción sigue siendo AINE, incluso en dolor neuropático. Si revisamos un poco, por ejemplo, meralgia parestésica, el primer tratamiento sigue siendo AINE. Si es que tenemos un dolor secundario zóster sin haberse establecido una neuralgia, la primera opción sigue siendo AINE, ¿no? Entonces, en dolor agudo, hiperagudo, la primera opción sigue siendo AINE, ¿de acuerdo? Y luego en el diagrama, pues dice si persiste, entonces vamos a lo siguiente. Y aquí ya ponen paracetamol, AINES tópicos y ponen opioides con un gran only, ¿no? Solamente cuando otros tratamientos multimodales no han sido suficientes, el dolor es moderado o severo, puede mejorar la calidad de vida del paciente y el beneficio de tomar esta medicación supera ampliamente el riesgo de tomar opioides, que recordemos que generan adicción, que genera tolerancia, que genera sueño, caídas, mareos, estreñimiento, etc., ¿no? Ahora, yo diría, le añadiría a esto que si el paciente no mejora con AINES en un dolor agudo, ¿verdad? No mejora con AINES y yo me encuentro en la necesidad de utilizar opioides, tengo que volver a explorar, sobre todo si el paciente funciona peor, ¿no? Si el paciente está muy afectado en su funcionalidad, porque a lo mejor no vaya a ser que, por ejemplo, en la espalda no se me va a pasar una fractura, o no vaya a ser que haya algo infiltrando a nivel óseo o articular. Muy importante, si yo me encuentro en un dolor agudo y estoy utilizando AINES y de repente me encuentro que estoy utilizando opioides y el paciente no mejora, hay que reexplorar, hay que ampliar el estudio, ¿de acuerdo? Entonces, el dolor es personal, es multidimensional porque no va solamente de intensidad, va de funcionalidad, va de la actividad diaria que el paciente hace. Los analgésicos, los AINE, siguen siendo la primera opción. No hay una fórmula mágica, no hay una dosis única estandarizada, no hay un AINE estándar para todos. Deberíamos empezar con ibuprofeno. No hay AINE mejor que otro y eso el paciente lo tiene que saber. El paciente se tiene que ir de la consulta habiendo escuchado que el ibuprofeno no es inferior a otros AINE, por más que nos inviten a comer los del dexketoprofeno, por más que nos inviten a comer los de la gabapentina. El paciente se tiene que ir de la consulta sabiendo que el ibuprofeno sigue siendo la primera línea y que no hay otro medicamento mejor que otro. ¿Cuándo podemos permitirnos empezar con otro? Cuando el paciente ha tenido una experiencia pasada buena y nos dice, a mí me va tal o cual mejor y yo tolero muy bien tal o cual y ese es el que me sirve a mí. Entonces, pues
experiencia personal del paciente y podemos hacer esa receta. Pero paciente naif, ibuprofeno dentro de lo posible. Dolor nociceptivo es el 80% de los dolores que vamos a ver. Dolor neuropático, herpes, diabetes mellitus 2, que es donde se han probado algunos medicamentos coadyuvantes como la gabapentina. Repito, sin demostrar fehacientemente que son medicamentos que generan gran beneficio. Y claro, dolor agudo, AINES, y luego acordémonos siempre del esguince del tobillo, el RICE, ¿no? Reposo, hielo, compresión, el vendaje compresivo a través de la inmovilidad genera analgesia y elevación, ¿no? Si el paciente se ha hecho daño, pues hacer todo esto y explorar bien. Si el paciente no mejora, volvamos a explorar. Si el paciente no mejora con AINE y es un dolor agudo, un traumatismo, un esguince, volvamos a explorar, ampliemos el estudio. El dolor crónico es otra historia y el dolor crónico, pues el tratamiento específico del dolor crónico viene a ser la base, dependiendo del tipo de dolor que es, pero sobre todo antidepresivos duales, antidepresivos tricíclicos, ¿no? Los duales terminan siendo menos tóxicos, terminan siendo menos sedantes. Los duales, el problema es que al inicio pues generan mucho trastorno gastrointestinal, ¿no? Cositas más que les quería decir: poner el foco en las necesidades, en las capacidades y funcionalidad de la persona. Es muy fácil para nosotros decirle vaya a hacer ejercicio cuando la persona trabaja 12 horas. Es muy fácil decirle a la gente vaya a usted terapia cognitivo-conductual cuando la persona no tiene dinero para pagarse un experto en cognitivo-conductual. Entonces, valoremos eso, ¿no? Y la funcionalidad por encima de la intensidad del dolor, ¿no? Esto va a aliviar el dolor, pero no estoy seguro que se lo vaya a quitar y eso lo tenemos que tener en cuenta. Educación, pedagogía del dolor. Enseñémosle a los pacientes cómo funciona la vía del dolor. Va a ir muy bien. El paciente, teniendo información, quiere aprender y con esto pues va a entender cómo funciona su interior. Establecer los objetivos, ¿no? Recuerda, no es que te lo vamos a quitar, vas a estar con el dolor 2-3 semanas. Maneja, moldea las expectativas del paciente. Eso que usted quiere es un poco irreal. Yo quisiera quitar el dolor, pero le aseguro, por lo que más quiera, que si yo le pongo algo más fuerte, como usted le llama, no le garantiza que le vamos a quitar todo el dolor. No hay un analgésico de uso habitual o popular mejor que otro, no hay un AINE mejor que otro. Incluso las dosis a las que manejamos los AINES no son realmente antiinflamatorias, ¿no? Y en ese sentido, el paracetamol y el nolotil, ¿no? El metamizol, ojalá que me paguen nolotil por haber dicho el nombre. Pero el paracetamol y el metamizol también hacen de analgésicos. No es que estamos trabajando en la inflamación, no estamos trabajando en el proceso inflamatorio. Podríamos decir que la intensidad de analgesia es igual con los tres, aunque más evidencia hay con los AINE. Y luego, no hay evidencia sólida a favor de analgésicos específicos para el dolor neuropático. O sea, los gabapentinoides no tienen evidencia sólida. Y esto yo quiero recordarles a todos y a todas, ¿no? Las benzodiazepinas no son analgésicos. Las benzodiazepinas no son analgésicos. Los pacientes que tienen contracturas no vamos a generar relajación muscular que genere analgesia alguna. Lo único que vamos a causar en la gente es sueño. Pero aún así, no es el tratamiento del insomnio, porque estos medicamentos no son hipnóticos, son sedantes. El paciente se va a notar sedado, atontado, mareado, y quizá a través de ello pueda conciliar el sueño. Pero no, la persona se tiene que ir de la consulta sabiendo que el tratamiento crónico del insomnio no son las benzodiazepinas, que no es un buen relajante muscular. Ni siquiera los mismos medicamentos llamados relajantes musculares centrales están siempre indicados en las contracturas. Entonces, yo quería decir eso, quería encontrar este espacio para ponerlo aquí y repetirlo. Las benzodiazepinas no son analgésicos y no son tratamiento crónico del insomnio. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias por quedarse conmigo. Si se te ha hecho muy largo, pues puedes ir adelantando. Y ya estaremos juntos otra vez en otra revisión aquí en La Chuleta.